Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga mucho. Realmente estoy emocionada por todo lo que he visto en este día. Desde la mañana estuve en el colegio con mi hija y he estado todo muy bonito, los cánticos. Acá los jóvenes con mucho cariño se han preparado para presentar algo para ustedes y realmente todo estaba muy hermoso. Pienso de que es un privilegio que podemos tener las mamás, de que nuestros hijos nos dediquen a algo, que no solamente es por el Día de la Madre, sino que siempre podemos ver en nuestros hijos algo muy especial para cada uno de nosotras. A pesar de los defectos que pudieran tener ellos, siempre los vamos a ver como algo especial, como un tesoro muy especial. Así es que bueno, en esta noche yo solo quería darles una pequeña meditación y quería que me acompañen en una oración para entregarle este momento al Señor. Gracias te damos, Señor, gracias por esta noche, gracias por este momento tan especial que estamos pasando, Señor, porque tú lo has permitido. Gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros, Señor, y gracias también, Señor, por los hijos tan maravillosos que nos has dado, Señor. Gracias porque son un regalo tuyo, Señor. Es una dádiva que hemos recibido de ti, Señor. Queremos pedirte en esta noche, tú nos hables, Señor, porque necesitamos oír de ti, necesitamos oír tu voz, Señor. Tu palabra es muy buena para nuestra vida, Señor, y solo necesitamos de ello, Señor, para poder caminar delante de ti, Señor. Gracias por todo, gracias por cada una de las mamás que están acá presentes, Señor. Te pido que bendiga sus vidas. Gracias por todo, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir así rápidamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Este texto tan interesante que yo lo había leído muchas veces, pero estos últimos años siempre estuvo dando vueltas en mi mente, porque pude comprender más o menos, quizás todavía no pueda comprenderlo a cabalidad, porque siempre podemos conocer más del Señor. Pude comprender lo maravilloso que era el amor del Señor, porque esta mujer que venía de una región que se llamaba Tiro, que era una región que estaba cerca al mar, y esta región no pertenecía al pueblo de Israel, no pertenecía a ese lugar. Pero el Señor Jesús, porque también este mismo texto lo podemos leer en Marcos capítulo 7, el Señor Jesús supuestamente había salido a ese lugar para
tener un poco de descanso, un poco de reposo. Pero ¿qué pasó aquí? Había una mujer que dice, había salido de ahí, estaba ahí. Pero ¿cómo es que esta mujer sabía que el Señor iba a estar ahí? Porque yo pienso que debe haber habido una gran motivación para que ella fuera a buscar al Señor. Entonces, esta mujer que no era del pueblo de Israel, no era judía, ella era una mujer extranjera. Ella va y busca al Señor y le pide al Señor que la socorra, porque ella tenía un gran problema. ¿Y cuál era ese gran problema que ella tenía? Que su hija era gravemente atormentada por un demonio. Y dice acá, no solamente atormentada, sino gravemente atormentada. ¿Y se pueden imaginar eso? ¿Qué cosa es ser atormentado? Y me ponía a pensar, ¿qué cosa podría ser? ¿Cuál es el significado de ser atormentado? Atormentado es sufrir, tener un sufrimiento muy grande, muy fuerte. Y se pueden imaginar, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos, a veces lloraban y yo no sabía por qué lloraban. Yo decía, Señor, pero si no está mojado, si ya comió, ¿por qué llora? Y una vez uno de mis hijos lloró y lloró tanto, pero con tanta desesperación que yo me comencé a desesperar y decía, pero Dios mío, ¿pero por qué llora? Finalmente comencé a orar y me di cuenta de que estaba llorando porque tenía calor y yo lo había abrigado demasiado. Entonces, como yo era inexperta en la materia, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando un niño llora, hace esfuerzo y al hacer el esfuerzo comienza a tener calor. Y entonces, mientras más lloraba, más calor tenía. Y yo le había puesto una pijama que era muy caliente, o sea, que abrigaba demasiado. Y él lloraba y lloraba y lloraba, y yo no sabía por qué, hasta que le quité esa pijama y se calmó. Pero era como si algo lo atormentara, era algo por alguna razón. Y en otra oportunidad, uno de mis hijos también, chiquito, comenzó a llorar terriblemente dormido. Entonces yo fui hasta su cuna y comencé a orar y dije, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando así? Por favor, líbralo. Y bueno, finalmente descubrí que tenía pesadillas y cosas así. Pero imagínense, esta mujer iba porque su hija era atormentada por un demonio. ¿Ustedes se pueden imaginar qué cosa le pasaría a esa niña o a su hija? Qué cosa tan terrible. El otro día estaba yo mirando yo vivo frente a un parque, yo estaba mirando por mi ventana, estaba ahí tranquila, y veo que había una señora con una niña pequeña y otro niño un poquito más grande, como de unos 7 años. Y veía y observaba yo que este niño, de rato en rato, como cada 5 minutos o 6 minutos, comenzaba a llorar, pero con un gemido así profundo, un gemido así de dolor, de un dolor interno. Y el niño lloraba y gemía y se recostaba donde su mamá. Y su mamá le agarraba la cabecita y lo calmaba y lo calmaba. El niño se calmaba por unos 6 minutos, 5 o 6 minutos, y le volvía a gemir. Y yo comencé a mirarlo y dije, Dios mío, qué triste debe ser tener a un hijo así. Un hijo que tenía problemas, no sé, cerebrales, no sé si habría tenido algún otro tipo de problema, o si sería autista, no sé. Pero me dio mucha lástima, mucha pena. Dije, Señor, ¿cómo se puede librar del sufrimiento a una persona así? Porque ese niño sufría. Y entonces, leyendo este pasaje, pude entender cómo esta mujer, que era una mamá, porque ella era una mamá, que traía a su hija para que
no la traía, en realidad ella había venido a buscar al Señor, pero traía la carga por su hija. Y lo que hace es perseguir a Jesús. Yo pienso que ella debe haber escuchado acerca del Señor, que había un enviado de Dios que sanaba a los enfermos. Seguramente debió haber escuchado. Y ella debe haber dicho: esta es mi oportunidad para poder hacer algo por mi hija, porque una mamá daría todo, pero así todo, daría su vida por sus hijos. Solamente una madre que no tuviera ese afecto, que de repente, por causa del pecado, por causa de alguna cosa tremenda que pudo haber pasado, o de algún otro tipo de problema, podría dejar el instinto maternal y no amar a sus hijos. Pero en general, toda mamá ama a sus hijos, porque es algo que no se puede explicar, es algo que no se puede explicar en una definición así teórica. Es algo que solamente uno que ha pasado por esa experiencia de la maternidad puede entender. Uno daría cualquier cosa por sus hijos, cualquier cosa. Entonces, se pueden imaginar, a veces, uno tiene distintos problemas. A veces los hijos no son como uno quisiera, porque nosotros los criamos, son niñitos, son bonitos y los criamos, pero cuando van creciendo, a veces, pues, más bien que hay problemas que vienen. Y uno dice: ¿por qué mi hijo es así o mi hijo es así? Como en la mañana una señora explicaba acerca de su hijo, como que ella se preocupaba de sus hijos, se preocupaba por cocinarles lo mejor, y ella ya le faltaban ideas, y yo digo: ay, yo no soy la única que le faltan ideas para ver qué se va a cocinar el día. Entonces ella decía: a veces yo no sabía qué cosa cocinar, y decía: ya, esto voy a cocinar, nutritivo. Ella es una mujer extranjera y comenzó a cocinar quinoa para sus hijos, y sus hijos le decían: mamá, qué horrible, la quinoa no me gusta, mamá, no prepares esto. Y ella se esforzaba tanto, pero nada, no querían comer. Entonces ella se sacrificó por sus hijos, los educó y todo, y contaba cómo ya ahora sus hijos son mayores, es abuela, pero cómo le fueron ocurriendo cosas que cuando ella narraba yo decía: pero a mí me pasó lo mismo. Y es que todos atravesamos en distinta medida por lo mismo. Entonces, una cosa que me impacta mucho es que el Señor tuvo misericordia de esta mujer, a pesar de que Él le dice de que Él había sido primero enviado a las ovejas de Israel, es decir, que Él primero vino a anunciar las buenas nuevas a los que eran del pueblo de Israel, a los que eran judíos, y no a los extranjeros. Ellos eran después eran ellos, pero no en la época que Jesús estaba ahí con ellos. Entonces, pero a pesar de eso, el Señor tuvo misericordia, porque los discípulos que estaban con el Señor dijeron: ya, Señor, ya, que se vaya de una vez, mucho molesta, mucho grita. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? El Señor Jesús le dijo lo de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, ella no era de la casa de Israel, pero luego le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le da a entender, le quiere dar un simbolismo. Le dice: primero son los hijos, primero es el pueblo de Israel, y después ya van a ser los demás. Entonces no estaría bien que yo te atienda a ti, si primero tengo que atender a los de la casa de Israel. Entonces, ¿qué cosa le dice la mujer? Le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos, porque está hablando de perrillos, esos perritos que ustedes tienen como mascota y que luego van dando vuelta alrededor de la mesa para ver si por ahí cayó un arrocito, o por ahí cayó aunque sea una alverjita, cualquier cosa. Yo tengo dos perros, y uno de ellos, él es el que le gusta ir siempre al comedor.
Y él apenas entra a la casa, lo primero que hace es ir al comedor para ver si por ahí uno de mis hijos dejó caer algo. Y siempre encuentra algo, un arrocito, una alverjita, una papita, cualquier cosa encuentra. Y se lo come, y como aspiradora se lo sopla en un rato. Entonces, ella le dice eso, que no, bueno, que sí, que a unos perrillos come, dice, de las migajas que caen, ¿no? De las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella también le responde con otro ejemplo. ¿Y por qué lo dice? Ella lo dice porque ella sabía de que el Señor tenía el poder para sanar a su hijo. Y que aún un pedacito pequeño de su poder, pequeño, podía sanar a su hija que era atormentada por un demonio. Y así fue. El Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y se lo dice con cariño. Que a veces el Señor Jesús decía, cuando le habló al apóstol Juan, le dijo, primero le dice a María, le dice: mujer, y ahí a tu hijo, y ahí a tu madre. Le dice, no le dice mamá, le dice mujer, pero no le dice en una forma fría, porque en el original, el que se escribió, significa mujer amada. Es una expresión de cariño, mujer amada. Y se lo dice, y le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y le concedió, porque el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, ¿se pueden imaginar todo lo que podría hacer por nosotros, por nuestros hijos? Todo lo podría hacer, si solamente a ella le dio una migaja. Y a nosotros no nos ha venido a dar migajas, porque somos sus hijas. Tenemos más privilegios. Entonces, lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios, nada más. Clamar. ¿Cuántas veces no hemos doblado las rodillas por nuestros hijos? Y aún hay esa canción que van a cantarlo seguramente el domingo, sobre lo que es la oración de una madre. ¿Saben qué? Desde que mis hijos eran niños pequeñitos, siempre oraba por ellos. Y luego parecía que yo no veía nada, ninguna diferencia a través de los meses, de los días. Pero luego a través de los años pude ver la obra de Dios en la vida de ellos. Y aún yo sé que voy a ver más, pero más cosas en ellos que vienen de parte del Señor. Así yo quiero animarlas a ustedes, mamás amadas del Señor, que nunca desistan, jamás. Esta mujer, a pesar de que ella pudo haber sentido que fastidiaba por su voz, podía haber dicho: el Señor me ha dicho que yo no soy del pueblo de Israel, me voy llorando, me deprimo y me voy. No hizo eso. Ella estaba decidida a conseguir algo de parte del Señor. Ella no se amilanó, ella no dijo: bueno, ¿qué haré? Pues, sino que ella estuvo ahí, perseverante. Y eso es lo que yo quiero a ustedes animarlas, de que siempre perseveren en la oración delante del Señor, porque el Señor tiene mucha misericordia para con nosotros. Tiene mucha misericordia, hermano. Y no se pueden imaginar todo lo que el Señor puede hacer. De repente podemos argumentar con los hijos, podemos discutir con los hijos. Eso no es bueno, eso no ayuda. Lo que más vamos a lograr en nuestra vida es orando delante del Señor, doblando las rodillas, rogando, como dice aquí que hizo ella. Ella le clamó al Señor, clamó, se postró delante del Señor con súplica y le dijo: mi hija, haz algo por mi hijo. Así podemos hacer nosotros por nuestros hijos. Si vemos que hay alguna necesidad, si vemos que hay alguna cosa que no nos gusta de ellos, pidámosle al Señor y digámosle: Señor, mi hijo, haz algo por mi hija, haz algo por mi hijo,
ayúdale a mi hijo, ayúdale. Y el Señor le va a contestar. Pero tiene que creer en su corazón que Él tiene poder, hermanos. Él tiene poder, porque si usted no cree que el Señor tiene poder, entonces no va a conseguir nada. Él tiene poder. Él tiene mucho poder, y ya les he dicho, no tiene migajas. Tiene panes muy grandes, unos panes maravillosos para cada una de nosotras, hermanas. Yo quiero en esta noche que ustedes puedan ser motivadas a buscar más del Señor, a leer la palabra del Señor. Hay muchas cosas maravillosas en la palabra del Señor, y también a que crea en su corazón de que no hay nadie como Él. No hay nadie que sea tan fuerte, tan poderoso como el Señor. El Señor Jesús es grande. Él dio su amor. Él derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Entonces, en Jesús podemos encontrar todo lo que necesitamos. Muchas voces van a venir, van a decirnos que de repente no se puede, o vamos a echarnos de repente a llorar por cualquier cosa. Pero no nos sintamos derrotadas, sino confiemos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotras, y que dio su vida también por cada uno de nuestros hijos. Así que quiero animarlas a que confíen en el Señor, a que confiesen lo que el Señor ha hecho por cada uno de ustedes, y que no traten de no hablar palabras negativas acerca de sus hijos. No estén diciendo cosas negativas. Ay, que mi hijo esto. Ay, que mi hijo el otro. Ay, que ya no sé qué hacer. Ay, que no sé por qué hace esto. Porque eso es más fácil. Pero ¿saben qué cosa es diferente? Cambiar de actitud y decir: Señor, gracias te doy por cada uno de mis hijos. Gracias porque tú vas a obrar. Gracias porque los vas a bendecir. Gracias porque ellos van a venir a tus caminos. Gracias porque ellos van a ser siervos tuyos. Gracias porque tú vas a obrar, Señor. Y ya mírelo, observe lo que el Señor va a hacer. Aunque no vean nada en el momento, pero si usted cree en su corazón y confiesa con su boca, entonces yo le aseguro que lo va a ver. En algún momento lo va a ver. ¿Y qué? Acuérdense de lo que le estoy diciendo. No quejas. Si tiene algo que decir, dígaselo al Señor. No diga: ya no sé qué hacer, ya estoy harta. No diga. Hemos visto en teatro diferentes circunstancias, diferentes familias. Pero ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es hacer lo que la palabra dice, obedecer lo que la palabra dice. Y la palabra no nos dice que nos quejemos de las cosas que vemos, sino dice que creamos, que tengamos fe, así como esta mujer que era de Tiro. Ella creyó firmemente en su corazón de que iba a conseguir algo del Señor. Si no, ella no se hubiera acercado, o si no, se hubiera sentido que la habían ofendido y se hubiera resentido, decir: yo no creo en ese hombre porque él me ha dicho que yo no soy del pueblo de Israel. Pero ella no hizo eso. No fue y comenzó a decir: él es un farsante, ni nada por el estilo. Ella insistió en conseguir algo, aunque sea una migajita del Señor. Y miren lo que le pasó. Su hija fue sanada y liberada de ese demonio que la estaba atormentando. Así que acuérdese de lo que le estoy diciendo, de presente todas sus cargas delante del Señor. Y no se queje, confiese que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer algo por usted, por su familia en general.